Muy pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 4 de abril de 2023, así que nada, comenzamos la vuelta otro día más y luego quédate porque accederemos al interior. Venga, vamos a por ello. Pues nada, comenzamos como siempre aquí en la esquina de la Torre B del Estadio Santiago Bernabéu, esquina de Concha Espina, Plaza de Lima y Castellana, así que comenzamos la vuelta. Ya sabes, suscríbete si no quieres perderte nada de lo que va pasando en las obras del Santiago Bernabéu. Aquí tenemos la grúa totalmente montada de Aguilar que tenemos en Concha Espina, que ahora mismo está trabajando en la cubierta sur, en el parking sur. Ahora cuando accedamos al interior veremos a ver qué está haciendo. Y aquí tenemos una cosa muy peculiar, a ver si pasa el bus, pero han colocado como una especie... Mira. ¿Y eso? ¿O lo están quitando? A ver, el autobús. Voy a moverme un poco porque si Mahoma no va a la montaña... Bueno, desde aquí lo vemos bien, mirad lo que estamos viendo ahora mismo. Una cosa muy rara, yo creo que lo han demolido, lo han quitado de la parte de aquí de la Torre B. Más que nada por los extremos. Vemos algún punto de demolición, ahí podemos ver. Me parece que lo están quitando. No sé, me parece una cosa muy rara, ¿no? En la esquina de la Torre B que parecía que estaba ya todo prácticamente listo. Cosas que pasan en el Santiago Bernabéu. Aquí vemos las solipandis, las ruedas solipandis, que ya sabéis que son las encargadas de amortiguar el golpe de cuando baja esta grúa que tenemos aquí a la derecha, amortiguar y ayudar también al desmontaje de la misma. Seguimos viendo los diferentes trabajos de canalizaciones justamente en esta calle que ya da a Concha Espina y que hemos estado viendo durante todos estos días también cómo había un montón de hormigoneras. Pues yo creo que en la parte de aquí donde está Gunitadora, y que creo que esa parte da a la parte sur del hipogeo. Veremos a ver qué es lo que se convierte todas esas cosas. ¿Qué más tenemos por aquí? Dumper, mucha tierra, arena, no sé para qué es, pero me imagino que será para las canalizaciones y diversos materiales que tenemos todavía por aquí para seguir incorporando a la obra. Venga, vamos a ir a Castellana. De momento no veo nada más reseñable, así que vamos para allá. Ayer vimos también cómo empezaban a colocar las lamas finales de la parte más baja de la fachada oeste. Pudimos ver cómo más o menos se quedaron por esta zona de aquí, pero ahora vamos a quitar el zoom y vais a ver hasta dónde han avanzado en el día de hoy hasta ahora. Solamente queda una lama por colocar antes de llegar a la junta de dilatación. Ahora pasamos por ahí para verlo desde enfrente. Bueno, volvemos aquí a la esquina de la Torre B, a la parte sur de la Viga Museo, porque quiero ver una cosita y podemos ver esos trabajos de instalación de esos raíles, esos anclajes para las partes definitivas del recubrimiento de la Viga Museo, en este caso por la parte sur. Ahí podéis ver cómo han avanzado respecto al día de ayer. Es una verdadera locura porque parece que no. Ayer me crucé con un amigo de Huelva, ahí en el interior, que además coincidimos en el directo, cuando estábamos todos en el directo, y decía que ¿qué hago aquí todos los días? ¿Qué hago aquí todos los días? Pues hombre, pues todos los días pasan cosas que pasan. Es que al final es verdad que la gente que viene aquí al Bernabéu a hacer el tour viene a ver el interior del Bernabéu, nada más, y los museos, claro que sí, el museo. Pero es que no saben que nosotros venimos aquí todos los días porque todos los días ofrecen cambios. Antes de nada, antes de seguir, ahí podemos ver la marca que están colocando de recubrimiento aquí en la Viga Museo, en la parte más sur de la misma. Ahí podemos ver. Así que venga, dejamos atrás la Torre B y nos vamos hacia Castellana. Aquí nos subimos al montículo de Bélgica, aprovechamos la imagen para ver que este camión se está llevando New Jersey. Sí, se está llevando New Jersey de los que estaban aquí acopiados. Podemos ver también ahí al fondo como hay una pila, hay un montón de ladrillos, esos palets de ladrillos. Ya sabéis que estamos a tope con el cerramiento de las diferentes galerías y zonas interiores del Bernabéu, y nada más se puede ver por aquí porque más que nada está el camión que entorpece la visibilidad de nuestro precioso móvil in the nights. Podemos ver también la parte baja de los soportes, donde no han avanzado mucho, la verdad, y no han colocado esos anclajes como ya han hecho en la Torre B y parte de la Torre C, parte baja de la Torre C. De momento pues parece ser que no urge demasiado esos trabajos que se tienen que producir. También vemos las lamas más bajas, las más inferiores, totalmente colocadas en la fachada oeste. Ahí las podemos ver, que aún no han quitado ni siquiera los plásticos, esos adhesivos protectores.
Seguimos viendo nuestras máquinas preferidas aquí justamente en Castellana. De momento siguen aquí, continúan, se amarran a la vida. Y de momento, pues lo que digo, no las han colocado en otro sitio, en otro lugar. Lo que puedo ver desde aquí es que la Castellana está bastante despejada. Lo que hemos visto desde el montículo de Bélgica y lo que estamos viendo ahora, parece que está bastante despejada. Aunque bueno, no se ve muy bien por las casetas y los contenedores que tenemos aquí acopiados. Pero ya os digo que desde aquí, mira, es que se ve prácticamente diáfana la Castellana. Bueno, tenemos movimiento, tenemos actuaciones a la izquierda, ahora lo veremos muchísimo mejor. Desde el fondo norte y Rafael Salgado, ahí vemos cómo siguen completando, siguen instalando esos anclajes, esos nexos en la parte baja de la Torre C. Desde aquí se ve muy bien, pero ahora pasaremos justo por enfrente para verlo muchísimo mejor. Venga, quitamos el zoom, volvemos al modo gran angular y nos vamos para el fondo norte y Rafaelus Salgadus. Bueno, qué imagen más bonita, ¿eh? Cielo totalmente despejado aquí en la capital del fútbol y de España. Llegamos a la esquina de la Torre C, no presenta ningún cambio, así que pasamos directamente de esta casilla y nos pasamos al fondo norte. ¡Gluglu! ¡Gluglu! Que no me enteré yo qué pasas al interior, que luego me estropeas el césped. Oh, qué persona más rubia. Con la saeta al cantar. Que me perdone la gente que ama estas cosas, pero no sé si es así la letra. Pero bueno, ahora mismo es época de decir eso. Y lo cantamos, como siempre, cantamos aquí en el canal de JR. Bueno, llegamos a la esquina de la Torre C ya con Rafael Salgado. Tenemos muchísimas y diversas plataformas aquí colocadas, haciendo sus trabajillos. Tenemos también movimiento, mucho movimiento en la parte baja. Parece que están metiendo material. Y ahí vemos lo que hemos visto desde el montículo de Honduras, cómo siguen trabajando en la colocación de esos nexos. Ahí podemos ver cómo están, en este caso, con una llave de grifo. Están midiendo, ¿no? Están anclando, van a soldar esa pieza ahora mismo porque la están sujetando y luego la van a soldar. No me acuerdo si se llamaba llave de grifo, pero ahí lo podemos ver. Y aquí otra plataforma con otro pedazo de crack. Está con una pedazo de llave inglesa brutal. Madre mía, yo quiero una llave inglesa. Bueno, me acaba de hablar este operario. Un saludo desde aquí, que ves mis vídeos. Un saludo desde aquí. La verdad que es una locura, Nunca sabes quién está viendo tus vídeos. Bueno, llegamos al fondo norte. ¿Os acordáis en el día de ayer que pasamos a última hora y que vimos cómo colocaron ya un anclaje para las partes bajas, en este caso de la fachada norte? Teníamos uno. A la izquierda no teníamos ya nada y podemos ver con nuestros preciosos ojos, en este caso míos son verdes, podemos ver que ya han colocado 1, 2, 3, 4, 5. Han colocado 5 en total. Bien, bien, bien. Y tenemos a los pedazos de cracks en la siguiente costilla para colocar los siguientes anclajes. Vamos muy bien, Vamos muy bien. Muy avanzados. Ay, qué bonito sería poder volar. No sé si habéis venido ya o no, pero tenéis que venir. Si venís al Bernabéu es parada obligatoria llegar aquí y venir a tomar una tortillita o lo que queráis al restaurante José Luis, aquí en calle Rafael Salgado, número 11. Seguimos. ¿Qué tenemos por aquí, JR? Cuéntanos, que por cierto están escondidos estos palets de cemento o yeso, no sé lo que es exactamente, o están tapados, no consigo ver, pero por la forma parece ser que es yeso o cemento, más los ladrillos que tenemos por ahí, pues imaginaos lo que se tiene que estar produciendo. Tiene que ser una locura el interior. Desde aquí podemos ver desde otra perspectiva esa colocación de los nexos en la parte baja de la Torre C. Ahí tenemos muchísimas plataformas con los pedazos de cracks. Quitamos el zoom, también tenemos los anclajes, esos 5 anclajes que hemos contado, y aquí están colocando ahora mismo otro pedazo de crack totalmente grisáceo, totalmente gris, como la ballena de Pinocho. Ahí lo podéis ver, cómo están colocando el anclaje. Un primer plano para que veáis. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero esto me parece muy interesante. Very interesting, como dirían los ingleses y los alemanes. Venga, quitamos zoom. ¿Vamos a quitar zoom? Sí, sí, ahí. Gracias. En realización podemos ver que tenemos aquí un pedazo de armario, que ahora mismo está el pedazo de crack ahí subido en el armario. Son armarios para las lamas, parece ser de la cubierta. Siguen colocando las lamas a cuentagotas, pero siguen colocando las lamas en las diferentes cubiertas del Santiago Bernabéu. Siguen metiendo material, en este caso es aislante, Isoterm, sí, aislante. Venga, fondo norte, no han puesto las lamas, que la verdad es que tenemos muchas ganas de ver las lamas
en la visera y nos vamos hacia Padre Damián. ¡Alejo! Quiero venir a recordar de que este sábado volvemos a grabar desde los interiores aquí, desde el lateral este. Así que no os lo perdáis, suscribiros, dadle al like a este precioso vídeo. Y así que ahora ya estamos en Padre Damián, vamos a ver qué avances tenemos. Aquí vemos la esquina de la Torre D, tenemos las puertas abiertas, parece que siguen trayendo y sacando material. Y vamos a ver si han quitado pegatinas, a ver si han quitado esos adhesivos protectores. Y no sé por qué me da, pero subiendo la mirada estamos viendo que los enganches y las eslingas de la grúa torre está sobrevolando esta parte norte del lateral este, así que a lo mejor han subido la visera que vimos como estaban montando en Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, ahora estamos pasando por la entradita hacia el Tour Bernabéu, pero ahora pasaremos por ahí porque tenemos que ver el interior, a ver qué novedades tenemos. Seguimos viendo estas dos lamas todavía con los adhesivos protectores y vamos a acercarnos por aquí para ver si han quitado alguna también de esta franja, pero no, aquí tampoco han quitado. Bueno, vamos a seguir. Ojito, cuidado cómo han avanzado con la instalación de los paneles sándwiches. Mirad qué locura, me acaba de entrar un hambre de escuchar los paneles sándwiches. Brutal, mirad cómo ya está prácticamente colocado todo ese material. ¡Qué locura! Bueno, vamos a cambiar de posición para verlo mucho mejor. Pero madre mía, están ya a punto de terminar con esa colocación. Bueno, y como podemos observar desde aquí, ya no está la visera, así que la han subido. Vamos a ver porque parece que la han subido en la parte norte, donde estábamos visualizando antes. Ahí podemos ver las eslingas y por la forma de las eslingas, pues tiene pinta de que ya han colocado esa visera de las pocas que faltaban por colocar en la parte superior de la fachada este. ¿Qué más tenemos por aquí? Digo, ¿qué es esto? Digo, ¿qué es eso que sobresale por ahí? Es la parte del extremo de la grúa torre que está colocada en Padre Damián. Perdón, en Concha Espina. Han avanzado muchísimo, hasta incluso creo que ya está todos esos materiales, todas esas piezas grises ya han sido pintadas. Vemos todo el blanco como predomina ya. Y es por eso que ya están colocando esos paneles sándwiches en la parte central de la tripota. También tenemos ya todos esos anclajes que empezaron a colocar entre la fachada y la base de los soportes verticales. Ahí podemos ver todos y lo hemos visto muy bien desde el campanario, así que si quieres verlo, lo tenemos aquí ya subido en el canal. Lo que no han puesto son los nexos. Ah, sí, mira. Mira. Están empezando a colocar los anclajes para la colocación de los nexos y posteriormente la colocación e instalación de las lamas. Bueno. Vamos bien, ¿eh? Yo pensaba que esta semana no iba a haber muchas novedades, pero tenemos novedades. Ya sabéis que en la parte baja, en la mitad inferior, sí tenemos las piececitas. Ahí tenemos los nexos para la colocación de las lamas, pero en la parte en la parte superior no las teníamos. Y hoy es la novedad también aquí en estos soportes verticales. Bueno, lo prometido es deuda. Os voy a hacer un pedazo de zoom para ver esta parte central del nuevo edificio. Podemos ver a duras penas esa plataforma de tijera que está en el interior para ayudar a los pedazos de cracks a trabajar en el mismo. Y podéis ver la instalación completa que han hecho en el día de hoy de esos paneles sándwiches, esos paneles sándwich que han colocado en esta zona. Compuesto por aluminio, espuma y aluminio, es como un aislante. Me imagino que será aislante acústico y térmico. Ahí podemos ver el interior a duras penas porque ya prácticamente está todo cerrado. Madre mía, cuando cierren todo yo no sé qué va a ser de mí. Papitos, estaremos todo el día en el Bernabéu, dentro del Bernabéu. Bueno, aquí tenemos la parte sur de la fachada este, donde parece que están quitando las pegatinas. Ayer vimos cómo estaban más o menos por aquí. Aprovecharon para quitar un sector de esas pegatinas, de los adhesivos protectores de las lamas. Y pues ahora mismo están en esta parte de la Torre A. Están quitando ahí las pegatinas, así que vamos para la Torre A. Vemos a ver si hay avances en el fondo sur y accedemos al interior, así que no te vayas. Bueno, pues aquí estamos en Plaza de Sagrados Corazones. He pasado por el fondo sur, no he visto ninguna novedad, así que os voy a enseñar esta parte de la fachada este y nos vamos directamente al interior. Familia de Tarragona, madridista, 1, 2 y 3. ¡A la Madrid! Es una locura como está el Bernabéu estos días, con esto de Semana Santa. ¡Qué brutalidad! Por cierto, ya entrando podemos ver que tenemos esos trabajos de
instalación de ese recubrimiento en la parte superior, esta parte de la cubierta oeste. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en el recubrimiento. Ya han tapado esta que vimos ayer como aún no estaba tapada. Bueno, pues aquí estamos en el interior. Hemos conseguido encontrar un hueco para poder plasmaros todas esas novedades que están pasando en el día de hoy en comparación al día de ayer. Así que ya sabes, suscríbete y dale al like. Oye, me gusta mucho porque últimamente he escuchado muchos comentarios totalmente positivos de esa habilitación de los palcos VIP en los diferentes fondos y laterales. Ahí podemos ver cómo están todos iluminados y la verdad que hemos ganado pues un poco de aforo, no he de decir mucho, pero hemos ganado aforo con esa habilitación de los palcos VIP. Eso la verdad que engrandece al Real Madrid. Podemos ver lo que hemos dicho, hemos empezado a ver aquí desde el interior cuando hemos subido las escaleras. Continúan con el recubrimiento en esta parte de la cubierta oeste. Vamos a quitar un poquito el zoom para que veáis cómo van ahora mismo con esa instalación. Bueno, pues bien, ¿no? Las lámparas están colocadas en el lado sur, como estáis viendo, como vimos en el día de ayer, pero de momento no las han encendido. Al menos el tiempo que estuve ayer aquí y el tiempo en el que estoy ahora mismo, no las he visto encendiéndose para el mantenimiento y el cuidado del césped. No sé, me raya un poco porque supuestamente la última vez que dijeron sobre lo del tema del césped que se deterioró era el tema de las lámparas. Pero claro, hay diferentes factores. El tema de la turba, el tema de las lámparas, el tema de las palomas y el tema de las bandejas. Así que a lo mejor tenemos un poquito de todo, que es lo que afecta en la actualidad al césped del Santiago Bernabéu. Pero claro, el año pasado creo que se cambió nada más que una vez o ninguna vez. Entonces, ¿por qué este año sí se ha cambiado 4 veces ya y el año pasado no se cambió ninguna? Bueno, pues no hemos llegado a tiempo, hemos visto desde el exterior cómo estaba la jaula, estaba la plataforma, la grúa de Aguilar que está colocada en el Concha Espina, en el fondo sur. Veíamos cómo estaba enfocada al interior, a la parte de la cubierta, en este caso al parking sur. Pero aquí podemos ver que no está la jaula. Es posible que ya hayan acabado los trabajos, han recogido la misma. Ahí tenemos las cerchas del lado sur, también tenemos la cubierta, que vimos ayer cómo colocaron una nueva tira de esa lona que están colocando tanto en el lateral este como ahora mismo en el fondo sur, y que en comparación al día de ayer no han colocado una nueva. Así es como tienen ahora mismo la instalación de esas lonas, en este caso en la cubierta sur. Y no veo que tampoco vayan a seguir colocando más lonas. De momento no veo a nadie por la zona, así que es posible que ya hasta la semana que viene, si es que paran ahora en Semana Santa, a lo mejor hasta la semana que viene no empiezan a colocar, no vuelven a reanudar esos trabajos, en este caso en la cara interna de la cubierta sur. Quitamos otra vez el zoom, volvemos al modo gran angular. Aquí tenemos la grada abatible completamente abierta y vamos a fijarnos, vamos a hacer un zoom a la esquina del fondo sur con el lateral oeste, donde vimos ayer cómo empezaban a colocar también las diferentes filas a nuestra izquierda, y parece que en el día de hoy tenemos las mismas que en el día de ayer. Aún así tenemos trabajos en esa misma grada. Ahí podemos ver el pasillo central, las zancas a su izquierda y a su derecha, y diferentes soldadores, porque básicamente ahora mismo todos los trabajos que se están produciendo ahí son de soldadores. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que lo veáis. En la derecha de momento no han colocado filas, pero en la izquierda esas dos que vimos cómo estaban colocadas en el día de ayer. Seguimos viendo el material totalmente acopiado, guardadito aquí en la rampa del fondo sur. De momento no lo han metido al hipogeo, y vamos a ver si también tenemos justamente la parte superior de la rampa. No, esos sí lo han metido, Ayer había justo aquí material totalmente acopiado y debe ser que ya lo han metido al interior. Bueno, pues hemos estado hablando de la esquina del fondo sur con el lateral oeste, y vamos a recorrer la grada del lateral oeste para fijarnos en este caso en la nueva grada del fondo norte con el lateral oeste, totalmente adaptada para la ventilación del hipogeo. Ahí podemos ver, ayer pudimos ver también cómo estaban unos de prevención, unos trabajadores de prevención, donde estaban corroborando, estaban contando los asientos, y yo creo que para este sábado vamos a contar con este aforo, este mini quesito, este mini triángulo, como queráis llamarlo, con los plásticos todavía colocados en los mismos. Veremos a ver cuándo los quitan, porque va a resultar un poco gracioso, la verdad. Va a resultar muy gracioso tener esos asientos completamente azul cielo y estos azul navy.
Aprovechando la imagen, tenemos a estos pedazos de cracks ahora mismo que están con el tema de mantenimiento del césped. Ahí vemos cómo pues las zonas que están un poco perjudicadas o un poco fuera de lo normal, estamos viendo cómo la están pues tapando, están recuperando, están manteniendo. Bueno, volvemos al modo gran angular. ¿Qué más tenemos, JR? Cuéntanos. Ahí podemos ver en la parte superior ese Sky Bar que pues bueno, la verdad que va bastante bien. Vimos cómo empezaban a colocar la chapa en la parte superior, luego posteriormente, hasta hace pocas semanas, vimos cómo en la parte, pues vamos a llamarla así, curva, que tenemos ya enfocada en la parte de Castellana, podemos ver que ya han colocado también toda esa chapa correspondiente para el cerramiento del Sky Bar. Ese Sky Bar que ahí podéis ver los accesos que va a tener, los miradores que va a tener, para que mientras que estás viendo el partido puedas estar tomando un refrigerio o lo que quieras. Y así está como pues lo dejamos el día de ayer, más o menos, sí. Está más o menos como el día de ayer. No hay ningún avance, tampoco vemos ningún trabajador por la zona, así que pocas novedades. Vamos a ampliar, vamos a aprovechar también esta imagen para que veáis cómo van los palcos del lateral oeste. Ya sabéis que empezaron a colocar esos cristales, luego colocaron las cruces para que nadie se deje los cuernos y poco a poco los van a ir habilitando. Ahí tenemos ya a la izquierda los asientos colocados y aquí, a medida que vamos arrastrando la imagen hacia la derecha, podemos ver que poco a poco, además creo que el centro de trabajo, ese foco, está ahora mismo centrado en habilitar cuanto antes los palcos, en este caso del lateral oeste. Es una verdadera locura lo que estamos viviendo en una semana festiva. Bueno, realmente el lunes, martes y miércoles no son festivos, pero están aprovechando al máximo. Además me han dicho mis fuentes, me están diciendo por el auricular, que jueves y viernes van a trabajar, así que seguiremos subiendo vídeos, seguiremos estando aquí para ofreceros las mejores imágenes y también ofreceros los cambios que vayamos divisando. Así que este zoom que os he hecho en la parte del lateral oeste, entre el segundo y tercer anfiteatro, y ahora volvemos a quitarlo para seguir viendo más novedades. A medida que vamos avanzando, vamos viendo todavía esos andamios totalmente colocados e instalados, en este caso en este segundo anfiteatro del fondo sur, donde se siguen produciendo diferentes trabajos, en este caso en el techo de esa parte del tercer anfiteatro. Ahí podéis ver cómo está subiendo el pedazo de crack. No sé si es que están trabajando en las bandejas, pero ahí vemos, bueno, llevamos viendo unos cuantos días, semanas, diferentes andamios colocados en este fondo y también en el fondo de allí, que hoy, por ejemplo, no tenemos ninguno colocado. Hoy nada de nada. Pues efectivamente están con el cableado, debe ser que de las bandejas que están en esa parte del techo. Y mirad cómo están tirando de los cables, porque además tenemos un montón de cables de los antiguos que tienen que ir cambiando, tienen que ir quitando para colocar los nuevos. Bueno, pues ya estamos en la vista panorámica que nos ofrece el Tour Bernabéu, hoy 4 de abril de 2023. Vamos a ver qué nos ofrece también el lateral este, a ver qué novedades tenemos. Vamos para allá. Sigo escuchando martillos perforadores y es que creo que siguen picando esta antigua zona de prensa. Veo ahí un montón de trabajadores, creo que escuchéis el sonido también, aparte del bullicio de la gente. Ahí estáis escuchando cómo siguen picando, además creo que es este trabajador, estará con un martillo eléctrico perforador, continuando con la demolición y esos trabajos de la antigua zona de prensa del lateral este. Esta zona del segundo anfiteatro, entre el segundo y tercer anfiteatro, de nuestra querida grada de Padre Damián. Ahí podemos ver toda esa zona vallada, completamente vallada, para que la gente en los días de partido no pueda pasar por ahí por seguridad. Lo recuerdo, me reitero, tenéis un vídeo aquí en el canal totalmente subido ya, totalmente listo y preparado para que veáis, de otro día del partido contra el Valladolid, justamente pues por estas zonas, grabando los interiores de la antigua zona de prensa. La verdad que es muy inquietante el vídeo y muy interesante. Este sábado volveremos a pasearnos por esos lados para grabar todo lo que está sucediendo. Nos vamos a esta parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, donde ya sabéis que esos andamios que están totalmente colocados en el día de hoy, pues los colocan cuando hay obras, cuando hay partido los quitan, menos los que están justamente en esta zona blanca. Estos de aquí no los quitan.
pero estos de aquí sí los colocan de nuevo. La verdad es que es fácil, es rápido y sencillo volver a colocar los andamios. No es que lo coloque yo ni los instale yo, pero podéis ver que se los montan y desmontan pues prácticamente en un plis plas. Ahí podéis ver cómo se siguen produciendo esos trabajos en la parte metálica, esos aparatos metálicos que tenemos justamente en la cara externa de la ampliación del tercer anfiteatro. Vamos a ampliar un poco para que veáis los trabajos que se están produciendo, pero son diversos soldadores que están trabajando en la zona, no hay más. También llevo unos cuantos días sin ver movimiento en la parte del Skybar, este Skybar de la Torre D, donde ya empezamos a ver cómo empezaban a colocar, a pintar más bien, no a colocar, empezaban a pintar todas esas bases, todas esas piezas que forman esa estructura, y que la verdad que llevo bastante tiempo sin ver movimiento en la zona. Ahí podéis ver a un trabajador en la parte baja y tienen que seguir pintando las diferentes piezas, toda esa estructura y ese esqueleto que forma el Skybar, que va a formar el Skybar de la esquina de la Torre D. Volvemos a quitar zoom, vámonos hacia la parte de las viseras del lateral este, donde una de estas, prácticamente la que llega a la Torre D, es la nueva, es la novedosa noticia del día de hoy, porque esta es la nueva adquisición que tienen las obras en este lado del Santiago Bernabéu. Aquí es como podemos divisar esa nueva visera. Aquí tenemos todas y cada una de ellas. Bueno, pues bien, ¿no? De momento no han empezado a colocar ni siquiera la primera capa de la cubierta seguimos esperando y seguimos aguantando. Aquí también en la parte superior de la rampa del fondo sur, pues aprovechan para dejar acopiado material. Ahí podemos ver diferentes partes de lo que es alguna valla, extracción, diferentes palets también que tenemos de yeso o cemento que dejan aquí acopiado, y ahí tenemos otro nuevo material que también van colocando en esta parte del Santiago Bernabéu, en el fondo sur. Así que poco más que ofreceros. Estas son las novedades del día de hoy, tanto del interior como del exterior. Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.